Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con los trabajos de nuestro diplomado en formación profesional, tutoría tanatológica. Vamos a la sesión número 5 del módulo 3, cuidado de las necesidades fisiológicas y de aseo del paciente. Lo primero que vamos a hacer es explicar al paciente y a la familia que la higiene personal se refiere a mantener la limpieza del cuerpo, la ropa, el espacio personal, y todas estas medidas son para preservar la salud y el bienestar general, y como siempre en tanatología vamos a procurar de manera muy específica la dignidad de la persona. Esta higiene incluye una serie de actividades diferentes relacionadas con las siguientes áreas generales del autocuidado, que son el lavado del cuerpo, la higiene bucal, el arreglo general y la vestimenta, mantener la ropa limpia y usar el sanitario adecuadamente. A veces se describen junto con las tareas diarias que se realizan, como preparar las comidas o hacer la limpieza de la casa, como actividades de la vida diaria. Los impedimentos físicos pueden afectar la capacidad de una persona para mantener su higiene corporal y también su higiene mental, su higiene emocional, y todas estas medidas sirven para mantener sana tanto la relación afectiva hacia el exterior como la relación afectiva hacia el sí mismo. Es decir, una persona que tiene un buen cuidado de su imagen, de su propia capacidad de relacionarse, también va a tener un mejor resultado en el cuidado que se proporciona a sí misma y en el cuidado que recibe de los demás. La higiene personal es una medida preventiva de salud que sirve al bienestar emocional y social, como ya dijimos, y así también al bienestar físico. Higiene personal son las medidas que protegen contra la propagación de enfermedades por parásitos externos, contacto con personas enfermas o contacto con fluidos personales, de tal manera que tanto aplican al paciente como a la persona que cuida a este paciente. Mediante la higiene se protege la piel contra erupciones, contra las llagas ocasionadas por el estar en cama mucho tiempo, y una de las cosas más importantes son las infecciones provenientes de los restos de orina y heces fecales, que el paciente muchas veces no puede limpiarse adecuadamente después de ir al baño, y ahí es en donde vamos a tener un especial cuidado, sobre todo en el aspecto físico, y un cuidado muy delicado en el aspecto emocional y la dignidad de la persona. No debe ser, debemos entender, no debe ser sencillo para nadie verse en una situación en la que dependa de una tercera persona para poder asearse correctamente después de las necesidades fisiológicas, y esto lo debemos tomar muy en cuenta. Tenemos que capacitar muy específicamente a la familia sobre este tipo de acciones y hacerlas siempre con el debido respeto, sin temor al mal pensamiento, a las malas situaciones que se pudieran generar, que curiosamente no provienen casi nunca del paciente, sino de quien está proporcionando el cuidado, que es la persona que llega a sentir asco, o llega a tener repulsión, o llega a sentirse incómodo más a veces que el paciente, y esto se transmite a la otra persona, haciéndola sentir aún más incómoda de lo que posiblemente ya esté. Otras medidas que también tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que poner especial atención en la capacitación que damos a la familia son la desnutrición, enseñar a preparar alimentos sanos, bien cocidos, en porciones debidamente programadas para que el paciente pueda digerir estos alimentos, procurando en todo momento un equilibrio en la dieta, y esto no solamente va a repercutir en la buena nutrición del paciente, sino también en el buen funcionamiento del sistema digestivo, lo cual nos interesa muchísimo.
El cuidado bucal minimiza las posibilidades de infecciones en la boca, también de transmisión por gérmenes bucales, el mal aliento, cosas que pueden resultar muy desagradables tanto para el paciente como para la persona que lo está cuidando. Y entre otras cosas, bueno, este mantenimiento de la higiene general va a tener una repercusión bien importante en la moral y la autoestima. Va a evitar muchísimo estrés y vamos a evitar en medida muy importante la depresión del paciente. Mantener la higiene personal en alguien con discapacidades físicas requiere una evaluación exhaustiva de las circunstancias de vida del paciente, así como de la naturaleza y la gravedad de la discapacidad en sí. Los factores que deben evaluarse incluyen los siguientes. Primero, tiempo de discapacidad, ya sea temporal o permanente. Una persona que se recupera de una cirugía de columna, por ejemplo, solo tiene limitaciones temporales en su movilidad en comparación con alguien que ha perdido la capacidad de moverse para toda la vida. Tenemos que entender que hay una gran diferencia entre, sobre todo emocional, entre saber que me voy a recuperar, que voy a recuperar mi movilidad, que voy a poder llevar a cabo mis actividades de manera independiente, y aceptar el hecho de que esta circunstancia de la vida en la que no me puedo mover, no puedo ser independiente o tengo que depender necesariamente de otra persona para trasladarme, para cuidarme, para alimentarme, es muy diferente. Tenemos que valorar perfectamente bien cuál es la gravedad de la discapacidad y hasta dónde va a poder abarcar esta independencia y qué es lo que va a suceder posteriormente y cómo vamos a ir trabajando el aspecto sobre todo emocional de la aceptación de que la vida como la conocía esta persona ya no va a ser la misma, ya no existe. Tenemos que valorar cuáles son las afectaciones a los órganos o sistemas del cuerpo. La movilidad limitada conduce a un patrón diferente de problemas para mantener la limpieza personal. Un paciente con osteoartritis presenta un problema con las manos y muñecas que no tiene un paciente con problemas de visión o de audición. En el caso de un paciente con neuropatía, las limitaciones son distintas con relación a un paciente con daño renal que será continuamente sometido a ciertos tratamientos como diálisis. Así es que saber perfectamente bien qué sistemas, qué órganos del cuerpo están afectados por el evento discapacitante nos va a ser de mucha utilidad, sobre todo en el manejo, repito, emocional, el manejo espiritual, el manejo psicológico y afectivo que estemos llevando con estas personas, porque no es lo mismo trabajar con una persona que ha perdido el oído o la vista que trabajar con una persona que no puede disponer libremente de sus manos o que no tiene la fuerza para caminar o para trasladarse de un lugar a otro. Tenemos que valorar la severidad de la discapacidad. Algunos pacientes pueden cuidar así de sí mismos, de su limpieza y de su aseo personal con la ayuda de algunos dispositivos como bastones, andadores, extensiones y otras herramientas, por ejemplo, dispositivos especiales diseñados para manos artríticas. Para otros pacientes habrá que realizar cambios y adecuaciones ambientales como la organización de muebles, instalación de barras de apoyo y algunos otros, mientras que aquellos que están completamente en cama pueden necesitar ayuda con casi todos los aspectos de la higiene personal. Entonces tenemos que entender muy bien cuál es el grado de dependencia que requiere este paciente, cuánto va a necesitar la ayuda de una persona externa y cuánto podemos nosotros capacitar a esa persona para que brinde la ayuda, siempre procurando de nuevo el bienestar del paciente y también tomando muy en cuenta el bienestar de la persona que está cuidando. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones de la importancia de estar de acuerdo
con brindar este cuidado. Y uno de los principales problemas que tenemos muy frecuentes es que la persona no sabe a qué se está comprometiendo, a cuánto se está comprometiendo, cuánto va a durar y qué grado de dependencia tiene el paciente de esta persona. Entonces, muchas veces se vienen los problemas, sobre todo de relación, cuando el paciente se vuelve demasiado demandante a criterio de quien lo está cuidando, y esto ocasiona un descontento porque la otra persona no sabe realmente en qué se estaba metiendo, y esto va a ocasionar generalmente la primera y más importante expresión: maltrato a las personas que están bajo su cuidado, maltrato al paciente por parte de las personas que se supone lo debían proteger, que lo debían asistir, que debían cuidar de este otro, y que pues al tener esta ignorancia definitivamente dicen: yo ya no puedo más, y esto ocasiona, en lugar de una retirada formal, un hablar con los otros miembros de la familia, decir pues no estoy en capacidad de hacer esto, no, la gente se queda callada desgraciadamente y empieza un ciclo de maltrato que podemos evitar perfectamente haciendo un buen programa de capacitación, un buen trabajo de capacitación con estos familiares, informarles perfectamente bien de qué es lo que tiene el paciente, qué va a necesitar, cuánto tiempo lo va a necesitar y en qué medida va a necesitar de nuestra ayuda. Entonces hay un gran trabajo aquí. Finalmente vamos a ver las deficiencias cognitivas o emocionales coexistentes. Estas características pueden complicar muchísimo el mantenimiento de la higiene en personas con discapacidades físicas. El estado emocional es importantísimo, no solo en el trabajo de tutoría tanatológica, en el trabajo del cuidado de la salud en general. La disposición del paciente, la fuerza que tenga el paciente para salir adelante, para mantener su salud, es importantísimo. En el caso específico de algunas enfermedades que ocasionan incontinencia, se puede determinar la causa a través de muchos estudios, pero no necesariamente determinar la causa va a mejorar la situación. La incontinencia existe y tenemos que estar perfectamente preparados para saber que estas situaciones son increíblemente dolorosas, tanto para la persona que las padece como para quien puede ayudarle. Hay que conservar muchísimo, y aquí tenemos que ser muy enfáticos en la capacitación que demos al paciente, sobre todo en la higiene, en la limpieza de los genitales, en la limpieza de las nalgas. Tenemos que saber bien cómo se limpia, de qué nos podemos valer a manera de instrumentos, toallas, líquidos para limpieza. En fin, toda una serie de cosas que pues vamos a tener que abordar con la familia y con el paciente. Ya saben, siempre conservando este respeto y esta dignidad. Otro de los aspectos más importantes y que a las personas generalmente se les olvidan muchísimo y que tenemos nosotros que intervenir en este caso es verse bien, arreglarse. Esto es importantísimo para la autoestima. Sentirse bien, verse bien, mejor con el aspecto, es muy importante para la salud. Sin demeritar la importancia del aspecto, para una persona con discapacidad física es necesario simplificar el vestirse y arreglarse, eligiendo ropa y zapatos funcionales, cómodos y de acuerdo con sus necesidades, más que con un enfoque de bonito o de vanidad. Tenemos que ver que la ropa sea cómoda, que sea funcional, que el paciente en la medida de sus posibilidades pueda vestirse solo. Es también muy importante, y esto va generando también más autoestima. La ropa puede ser con velcro en lugar de con botones, los zapatos sin agujetas, los pantalones con resorte en lugar de utilizar cinturón o botones, la ropa interior femenina como sujetadores con velcro en lugar de con ganchos.
no son opciones ninguna de estas, sino necesidades. Sin embargo, no tienen que ser prendas feas, no tienen por qué ser telas duras o demasiado suaves. Hay ropa especialmente diseñada para este tipo de necesidades y tenemos, y aquí es donde entra un poquito el aspecto económico, tenemos que ver la manera de que estas prendas sean las adecuadas para el paciente. El cabello para las mujeres no tiene que ser un problema constante, se puede utilizar un estilo de peinado con cabello corto, incluso a la moda, que se adecue a la cara de la persona. Esto es bien importante. Otra vez, todo se trata de dignidad. No tiene por qué el hecho de quedar a alguien enfermo para el resto de su vida, no tiene por qué ser sinónimo de verse mal todo el tiempo, de estar todo el tiempo oliendo mal, que la ropa esté sucia, esté fea, porque sea ropa cómoda o ropa funcional. Eso de tener a los pacientes, sobre todo a los geriátricos, en pijamas todo el tiempo, pijamas gastadas, malolientes, no es justo, no es lo correcto ni para la persona que está padeciendo eso, ni para sus familiares, porque pueden esforzarse un poquito más, pueden conservar la dignidad y no permitir que la persona se decaiga emocionalmente al grado de preferir en muchas situaciones quedarse en su casa aislado totalmente, esperando, así literalmente esperando la muerte. La mayoría de los casos para el cuidador primario son muy difíciles en estos aspectos, porque es una persona que también tiene que entender que hay que comprometerse un tanto más allá de solo alimentar, asear a la persona, llevarla al baño, hacer sus necesidades o darle los instrumentos para que lo haga en la cama, y esto pues va aumentando constantemente los niveles de responsabilidad y también va aumentando el estrés, va aumentando el compromiso, y esto a veces no se mantiene adecuadamente durante mucho tiempo. La ropa, decíamos, es sumamente importante. Las prendas sucias, mal planchadas, arrugadas, con mal olor, rotas, gastadas, no solo disminuyen la moral del paciente. También, si no quiere verlo de esta manera, le decimos a la familia, piense en la otra parte. Son un problema de salud, son focos de infecciones. La piel se irrita fácilmente y mucho más en pacientes que no tienen movimiento constante. La piel tiende a absorber todo tipo de sustancias que hay en el ambiente, y esto también ocasiona problemas que no solamente van a afectar al paciente, sino a su entorno inmediato. Así es que a veces, si no lo hacemos por la salud del otro, que dudo que con la debida capacitación y el debido acuerdo que nosotros estamos consiguiendo con la familia, bueno, pero si aún así no lo hago, no es por ese, también véanlo por el lado de decirle al paciente, bueno, pues no solamente es por él, perdón, al familiar, no solamente es por el paciente, también es por su propia salud, que él mantenga una higiene más adecuada. El cuidador debe recordar periódicamente las uñas de las manos, las uñas de los pies. Son también focos de infección. Tenemos que enseñarle a cuidar de las uñas, a cortarlas adecuadamente, no pegaditos a la yema de los dedos, sino en cierta distancia. Hay ángulos, hay toda una ciencia detrás de este cuidado, no solamente para procurar la limpieza, sino también para evitar rasguños en la cara en algunos pacientes que tienden a presentar signos de ansiedad y se están rascando constantemente. Algunos pacientes se ponen más agresivos y se arañan la cara, se arañan las piernas o los brazos, y esto también va a ocasionar otros problemas de salud. La higiene bucal es sumamente necesaria. Es posible que el cuidador necesite cepillar los dientes del paciente
que necesite limpiar su dentadura postiza, lo cual tiene que hacerse a diario, por lo menos 2 veces al día. Nada de que en la mañana ya te lavé la boca y ahora hasta la siguiente mañana, no, tiene que ser limpieza adecuada, constante. Hay que revisar la boca, las encías, hay que buscar úlceras, áreas irritadas, y en caso de encontrar algunas de estas manifestaciones, de estos problemas, hay que reportarlos, porque no necesariamente se deben a problemas simples como una mordedura o alguna cosa porque no pudo digerir bien el alimento. Hay también otros problemas derivados, y estos se convierten, en lugar de ser solo algunas situaciones infortunadas, se convierten en síntomas o en signos de una cosa un tanto mayor. Entonces hay que estar muy al pendiente del cuidado de la boca, del cuidado de los ojos, del cuidado de los oídos, en fin, de todas las cavidades de la nariz, porque ahí hay signos, hay cosas que son importantes para la atención clínica. El ambiente. La preparación para mantener la higiene personal de una persona con discapacidad física debe incluir algunas otras consideraciones, además de su propia ropa y su propio cuerpo. Se debe hacer una evaluación de la seguridad de la casa, del departamento o habitación de la persona, del paciente. Debe considerar características como iluminación adecuada, pisos antideslizantes, pasamanos o barras de apoyo, cables eléctricos que vayan ya sea metidos en la pared, y si esto no es posible, bien pegados a las esquinas y sujetados con cinta o con algún otro dispositivo que se pueda utilizar en la casa, pero que el cable quede perfectamente oculto o bien pegado a las paredes. Tiene que haber buena ventilación, circulación de aire. Los productos químicos para limpieza y los productos que se utilizan para la higiene del paciente tienen que estar bien etiquetados, bien resguardados, sobre todo de los menores si hay en casa. Tiene que haber ropa limpia. Las cobijas no deben mantener polvo. Tenemos todos los días que sacudir perfectamente bien las cobijas y lavarlas continuamente, ya sea en la ventana o en algún área despejada, sacudirla enérgicamente para que se libere todo este polvo, todas las células que van desprendiéndose del cuerpo, que todos tenemos esta circunstancia. Deben estar perfectamente limpias. Las sábanas hay que lavarlas continuamente, cada segundo o tercer día, mantenerlas bien. Los pisos, no utilizar demasiados productos químicos y tampoco dejar de utilizar ciertos productos de limpieza que van a ayudarnos a esto. El área bien ventilada, bien iluminada, que se vea bonito, que se vea agradable, confortable estar ahí. No es lo mismo ir a la habitación a dormir una vez al día que permanecer en ese lugar durante prácticamente todo el día. La habitación debe tener agua, de ser posible un baño exclusivo del paciente. Si esto no es posible, sí tener las medidas para poder llevar a cabo la limpieza. Actividades de la vida diaria que tienen que ver con la higiene son las tareas cotidianas que vamos a mantener de todos los días: limpieza, nutrición, contacto con los demás, relaciones, etc. Y vamos a considerar aquí también los roles del equipo médico, del equipo de atención de enfermería, que nos va a estar apoyando en este trayecto, en este cuidado. Una persona con impedimentos físicos puede requerir la asistencia de uno o más de los siguientes profesionales de atención médica. Ya hablamos de gente especializada, dependiendo del alcance y la complejidad de su impedimento. Puede necesitarse la asistencia de un terapeuta ocupacional, otra vez especializado, de un fisioterapeuta, personas de limpieza, de trabajo doméstico también, que sean conscientes y que de preferencia tengan formación en el cuidado de pacientes, gente que sepa limpiar las áreas de manera médica o de manera hospitalaria.
auxiliares y profesionales de enfermería que estén constantemente, si bien a veces no es posible por la cuestión económica, de planta, una profesional de enfermería de planta, sí por lo menos tener una persona especializada en el tipo de paciente, puede ser geriátrico, pediátrico, adulto, que vaya constantemente a verificar. Esta persona se le dota de autoridad profesional para verificar que el paciente esté bien cuidado y se le encomienda que cuando encuentre alguna situación irregular en la casa se reporte de inmediato, no a manera de acusación, sino siempre procurando que el paciente esté en la mejor condición posible dada la enfermedad por la que está atravesando. Y finalmente vamos a requerir también la ayuda de trabajadores sociales, de psicólogos. Todo esto lo vamos a llevar a cabo a través de nuestro trabajo de tutoría tanatológica, por lo que también hablamos de hacer redes de atención, redes de apoyo profesional que nos van a ir ayudando en nuestro trabajo. Finalmente vamos a ver la seguridad del paciente en casa. La seguridad es la prevención de errores, de problemas derivados de las situaciones cotidianas y que se pueden prevenir. Hay que evitar a toda costa el daño al paciente. Esta es la base de una buena atención y de un buen cuidado. Llegar a la seguridad en la atención es parte de lograr un cuidado de calidad, un cuidado humano. Bien, y nosotros podemos enseñar a la persona a tener normas de seguridad del paciente, y a veces lo pensamos en términos solamente de que el paciente no se caiga. Tenemos que ver prevención de infecciones cruzadas, tenemos que ver adecuaciones a la casa, al baño o a la habitación del paciente, pensar en aspectos no físicos que a veces son muy difíciles de tratar y que tenemos que ver como los aspectos emocionales, los aspectos físicos que también están dentro de la entidad de la seguridad del paciente. Tenemos que ver, ya decíamos, las sustancias que estén perfectamente etiquetadas, que estén los fármacos, los medicamentos que se estén utilizando, estén lejos del alcance del mismo paciente, sobre todo de pacientes con problemas mentales. Tenemos que alejarle todos estos medicamentos, de estar constantemente al pendiente de que no tenga pensamientos o rumiaciones suicidas, que no vaya cayendo en depresión. Para eso necesitamos mucho trabajo emocional, mucho trabajo anímico. Las infecciones son pan de todos los días. Hay una gran cantidad de personas que se atienden en casa y cuyos familiares resultan infectados por alguna situación porque no se tomaron las medidas. Una cosa es tener amor por el paciente, tener la disposición de cuidar al paciente, y otra muy diferente es no protegerse, y eso ocasiona también infecciones. Si vamos a tratar al paciente con problemas de incontinencia, tenemos que aprender a limpiar, tenemos que utilizar guantes, tenemos que aprender a lavarnos las manos, tenemos que aprender a utilizar cubrebocas para todas estas actividades. Entonces es mucho trabajo el que hay que hacer en este cuidado del paciente en la parte de la higiene. Bien, conclusión: como profesional de la tutoría tanatológica, su responsabilidad de liderazgo en relación con la atención, higiene y cuidados a las necesidades fisiológicas del paciente en entornos físicos, seguros y reparadores es innegable, y es valiosísimo el aporte que nosotros podamos hacer, sobre todo, repito, en capacitación del familiar. Las amenazas a la calidad de la vida del paciente están todo el tiempo presentes y son de muy alta consideración. El paciente es un ser humano, merece cuidado, respeto y, otra vez, nuestro mantra: todo ser humano debemos procurar dignidad en los seres humanos. Somos personas, somos parte integral de un sistema mucho mayor y merecemos dignidad, y está en nuestras manos que estos pacientes reciban la dignidad y la calidad de vida
que requieren y que pueden requerir. Pues bien, espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.